La mayoría de nosotros conocemos casi todos los nombres de esta lista, sin importar si los aprendimos en la escuela primaria o si vimos un interesante documental de History Channel sobre ellos. Abraham Lincoln, Jesse James y Harriet Tubman son algunas de las figuras más emblemáticas de la historia de Estados Unidos. Y también vivieron lo suficiente como para ser fotografiados. No tenemos que depender de retratos centenarios o recreaciones de inteligencia artificial para descubrir cómo eran estos íconos históricos. Ponle caras a los nombres al ver este vídeo y descubre cómo lucían los personajes más famosos de la historia de Estados Unidos. Pero antes de conocer dichos personajes, recuerda suscribirte y darle like, para que no te pierdas próximos vídeos como este. Ahora sí, continuemos. 1. Presidente Abraham Lincoln. Vivió entre 1809 a 1865. Patrimonio estimado, $111.000 al fallecer. De todos los nombres de esta lista, Abraham Lincoln, el 16º presidente de Estados Unidos, es alguien que todos conocerán. Es famoso como héroe nacional y mártir, conocido por su liderazgo en la preservación de la Unión y la abolición de la esclavitud. 2. Carlos Darwin. Vivió entre 1809 a 1882. Patrimonio estimado, $20,5 millones al morir. Charles Darwin fue un científico que se hizo famoso en el siglo XIX por sus contribuciones a la ciencia de la evolución. Básicamente, a Darwin se le ocurrió la idea de que todas las especies descienden de un ancestro común. Esa teoría, conocida como biología evolutiva, es ahora fundamental. Aquí se muestra a Darwin como un hombre mayor, poco antes de fallecer en Doune, Reino Unido, en 1882. El origen de las especies es una lectura obligada para aquellos interesados en la evolución. 3. Butch Cassidy. Vivió entre 1866 a 1909. Patrimonio estimado, $1,1 millones. Butch Cassidy y Sundance Kid no fue solo una película exitosa, sino que ambos fueron personas reales. Butch Cassidy fue uno de los forajidos más famosos del lejano oeste, robando trenes y bancos a diestra y siniestra. Fue el líder de una banda de forajidos llamada The Wild Bunch a finales del siglo XIX. Butch Cassidy nació como Robert Parker, pero tomó su nombre estando prófugo. Aunque ahora es difícil imaginar a alguien robando un portaaviones de Union Pacific, los robos a trenes y bancos tenían a todos alerta durante la época victoriana. 4. Buffalo Bill. Vivió entre 1846 a 1917. Patrimonio estimado, no confirmado. Aunque muchos de nosotros conocemos a Buffalo Bill por la película El silencio de los inocentes, el hombre era un verdadero showman. Era un experto en todos los oficios. Era soldado, cazador de bisontes y, por supuesto, artista. Buffalo Bill cazaba búfalos en la década de 1860 para alimentar a los equipos de construcción que trabajaban en los ferrocarriles. Durante ese tiempo, se dice que mató 4.280 cabezas de búfalo, lo que lo convirtió en el cazador de búfalos campeón de las llanuras. Digamos que PETA no vería muy bien a este hombre si estuviera vivo hoy. 5. Billy the Kid. Vivió entre 1859 a 1881. Patrimonio estimado, no confirmado. Billy the Kid es una figura que conocen incluso aquellos con un conocimiento pasajero de la historia del lejano oeste en Estados Unidos. Fue un famoso pistolero y forajido. Esta foto fue una de las pocas jamás capturadas del enigmático criminal. Se decía que había matado a 21 hombres antes de cumplir los 21 años. Ese año, él mismo fue asesinado a tiros. Esta icónica figura criminal era temida en todo el lejano oeste. Junto a su pandilla causaron estragos en nuevos territorios occidentales en dificultades. 6. El primer duque de Wellington, Arthur Wellesley. Vivió entre 1769 a 1852. Patrimonio estimado, $4.000 millones. Es increíble pensar que alguien que nació en 1769 pudiera haber sido fotografiado, pero tal es el caso de Arthur Wellesley, el primer duque de Wellington. Vivió hasta la década de 1850 y le tomaron una fotografía antes de su fallecimiento.
El estadista fue una de las principales figuras políticas y militares de su época en Gran Bretaña, y sirvió 2 veces como primer ministro del Reino Unido. Se hizo conocido en las guerras napoleónicas. Es famoso por haber derrotado a Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo en 1815. Como general militar, era famoso por sus increíbles y astutas habilidades defensivas, y sus planes de batalla siguen siendo un tema de estudio en las academias militares de hoy. 7. Gandhi. Vivió entre 1869 a 1948. Patrimonio estimado, $0. Mahatma Gandhi fue un abogado, nacionalista y especialista en ética. Fue una de las figuras más famosas de la paz a finales del siglo XIX y principios del XX. Usó la resistencia pacífica y no violenta para hacer campaña por la independencia de la India de Gran Bretaña. Gandhi siguió, mucho después de su fallecimiento en 1948, inspirando movimientos de derechos civiles en todo el mundo. El líder indio es una figura muy importante, no solo en su país de origen, sino en todo el mundo hasta el día de hoy. 8. Pablo Picasso. Vivió entre 1881 a 1973. Patrimonio estimado, $530.000 millones al morir. Curiosamente, mucha gente no se da cuenta de que Pablo Picasso estuvo vivito y coleando hasta los años 70. Vemos su arte en museos de todo el mundo, con pinturas que se venden por millones y millones de dólares. Si bien nació en el siglo XIX, Picasso vivió casi un siglo. Ergo, fue fotografiado muchas veces durante su vida y así es como lucía en su vejez. A su muerte, Picasso tenía $1.100 millones teniendo en cuenta la inflación, gracias a pinturas famosas como Guernica y La Llorona. 9. Annie Oakley. Vivió entre 1860 a 1926. Patrimonio estimado, $15 millones. Annie Oakley era una francotiradora adelantada a su tiempo. Era la estrella del lejano oeste de Buffalo Bill y había estado perfeccionando sus habilidades de tiro desde que era una niña, cazando para mantener a su familia pobre y hambrienta en el oeste de Ohio. Cuando tenía solo 15 años, ganó un concurso de tiro contra Frank E. Butler, un tirador experimentado. Más tarde se casó con él. Annie era una estrella en un deporte y en un mundo dominado por hombres y eso la convirtió en legendaria en todo el mundo. 10. Presidente Andrew Jackson. Vivió entre 1767 a 1845. Patrimonio estimado, $132 millones. Andrew Jackson, representado aquí en la fotografía, aunque hay muchos retratos de él, fue un abogado y estadista. Fue el 7º presidente de los Estados Unidos, de 1829 a 1837. Antes de ser presidente, se hizo famoso por ser general del ejército. Hay muchos datos interesantes sobre Jackson, cuyo legado es mixto debido a su trato hacia los nativos americanos y a los negros. Alguna vez fue prisionero de guerra en la Guerra Revolucionaria y, al igual que Lincoln, fue un líder militar autodidacta y un abogado fronterizo. 11. Calamity Jane. Vivió entre 1851 a 1903. Patrimonio estimado, no confirmado. Quizás conozcas a Calamity Jane por la exitosa película que lleva su nombre. Esta mujer, nacida como Martha Jane Kennedy, fue famosa por ser una de las conocidas favoritas de Wild Bill Hickok. Apareció en el programa del lejano oeste de Buffalo Bill, así como en la Exposición Panamericana de 1901, mostrando su capacidad para dar en el blanco con precisión y contar una buena historia. Jane obtuvo su apodo por su apariencia, vestía como un hombre y se decía que traería calamidad a aquellos que la enfurecieran o intentaran amarla. 12. Andrew Carnegie. Vivió entre 1835 a 1919. Patrimonio estimado, $30 millones al morir. Aquí aparece Andrew Carnegie, un hombre que pasó de no tener nada a alguien con un imperio de miles de millones. Al morir tenía $30 millones porque donó casi todo su dinero a la caridad. Esto ha sido todo por hoy. Si el vídeo te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete, para que no te pierdas próximos vídeos como este. Hasta la próxima.